Qué bueno verlos. Y qué bueno vernos, justamente. Vamos a comenzar, amados, ¿ya? Aprovechemos el tiempo entonces antes que entre el profesor Juan Molina y, y compartamos, oremos, vamos a orar al Señor, ¿sí? Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos agradecerte, Señor, esta jornada, lo que tú nos has permitido, Señor, experimentar hasta este momento. Agradecerla, Señor, con todos sus matices, con aquellas cosas que alegran el corazón. Incluso gracias desde ya por aquellas cosas, Señor, que significaron un esfuerzo, una preocupación, pero que hasta aquí podemos declarar, Padre, tu fidelidad, podemos comprobar tus misericordias y te honramos por eso. Señor, yo bendigo a mis hermanas, a mi hermano que está conectado, Señor. Bendecimos desde ya a quienes van a conectarse, Señor, en el transcurso de la clase. Y oramos, Padre, para que el amado Espíritu Santo siga permitiéndonos crecer, avanzar en el conocimiento de tu voluntad y de tus propósitos para nuestra vida. Que todo lo que vamos a compartir, Señor, hoy redunde en edificación, Señor, en aprendizaje, sea un insumo de parte tuya, especialmente, Señor, para lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, de Gonzalo, de Damaris, de Gladys, de Susana, en mi propia vida, papá. Que con gratitud nosotros y con mucho gozo recibimos, Señor, este tiempo. Gracias por Metanoia también, que nos convoca, gracias por esta instancia que nos reúne, Señor, para seguir aprendiendo y compartiendo impresiones. Bendecimos de principio a fin esta jornada y lo hacemos todo, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, amadas, amados, de el principio de sumisión, ¿recuerdan? Y quedé con 2 diapositivas pendientes que tenían que ver con precisamente la sumisión, pero en el plano de las relaciones. Entender este principio y que va de la mano con la humildad es clave para poder crecer en autoridad espiritual. Decíamos la semana pasada que el ministerio de Jesús no se basa en la fe, sino en la obediencia, en la sumisión. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo, decíamos, como siervo, como hombre, como hijo. Y lo hace todo en obediencia al Padre, en total dependencia de Dios, no cediendo terreno al enemigo absolutamente en nada. La misma Escritura nos invita a nosotros también a no ceder ante las tentaciones. Esa es la manera en que yo le doy lugar al enemigo. No sé si lo citábamos, creo que sí, Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es que cada vez que yo cedo a la tentación en alguna de sus formas, lo que estoy haciendo es darle lugar al enemigo. Y ese darle lugar al enemigo debemos entenderlo como someterme yo al enemigo. Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La única manera de hacer huir al enemigo, hermanos, es estar bajo la autoridad del Señor, sometidos al Señor. Y eso es lo que Jesús hizo en todo su ministerio, ¿ya? Honró al Padre en todo a través de la obediencia. Y la obediencia se ve reflejada, la sumisión, este principio de sumisión se ve reflejado sobre todo, hermanos, en nuestras relaciones, ¿ya? La semana pasada creo que citamos, pero no leímos, y esto es lo que quiero yo compartir, o partir con esto. Luego vamos a hablar de lo que corresponde a la clase de hoy, que a mi parecer es muy interesante, es muy bueno también. Pero leamos Colosenses 3:18 al 25, Colosenses 3:18 al 25, también Efesios 5:18 al 21 y Hebreos 13:17. Colosenses 3:18 al 21. Si alguien, una de ustedes puede leerlo, hermano, hermanas, por favor.
Damaris, ¿lo tienes? Es que yo dejé la de Efesios, tengo la de Efesios a mano. Ah, ya, tienes la de Efesios. Mira, leamos Efesios primero y mientras Ya, buscan Colosenses 3:18. Efesios 5:18 al 21. perfecto. Dice así. No se emborrachen con vino. ¿Efesios? Sí. ¿Sí? No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Amén. Justamente parto leyendo desde el 18 porque la forma en que uno puede realmente vivir en total sumisión es estando llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:18, Colosenses 3:18 al 25, ¿alguien lo puede leer? Dice así. Gladys. No, tengo, bueno, acá está el 3. Ya. Tenía el 2. 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Bien, pero tienes que... 18. exacto, Del del 18 18. en adelante. Casada, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Gracias, muchas gracias, Gladys. Juntamos lo mismo que el apóstol está diciendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, o sea, en el capítulo 5, y repite la instrucción a la iglesia de Colosas también, en la porción que acaba de leer mi hermana Gladys. Este principio de sumisión, del someternos unos a otros, se ve reflejado en nuestras relaciones familiares. ¿Ya? Leíamos y meditábamos la semana pasada que Jesús, siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres. Decíamos que Jesús toma la posición de la obediencia para que la autoridad del Padre pueda ser exaltada, la autoridad de Dios pueda ser glorificada, y esto siendo ambos iguales en deidad, iguales en dignidad, iguales en autoridad, iguales en poder, pero Jesús voluntariamente, eso dice, o es lo que expresa Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, que Jesús de forma voluntaria se ofrece cual sacrificio de olor fragante para poder honrar y dar gloria a la autoridad del Padre, honrar la autoridad del Padre. De la misma manera, somos invitados a vivir llenos del Espíritu Santo y honrando la autoridad, honrando este principio de sumisión, precisamente, hermanos, para que la autoridad espiritual esté también operando en nosotros. Todo aquel que quiere ver en su vida manifiesta la autoridad espiritual, la autoridad que viene de Dios, tiene que honrar estos principios. Y se ve en las relaciones familiares. Esposas, sométanse a sus maridos, los hijos obedezcan a sus padres, los padres, los esposos, sujetos al Señor, ¿cierto? Como la cabeza, amando a sus esposas, honrando a sus esposas, los esclavos, y esto aplica también hoy día ya en un contexto libre de la esclavitud, como entonces al trabajador, ¿cierto? Frente a sus empleadores. De hecho, el capítulo 4, verso 1 de Colosenses dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esa es como la palabra, el rema ahí para los empleadores, los que tienen gente a su cargo, pero también los que trabajan, ¿cierto? Bajo una jefatura, está la invitación a servir en ello al Señor, a obedecer,
a tener un corazón que honre a Cristo, ¿ya? Y Hebreos capítulo 13, no sé si alguien lo tiene por ahí, Hebreos capítulo Yo lo 13, tengo. por Sí, favor, léelo. Hebreos 13, 17. ya. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta para que lo que hagan para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mm. Está el principio aplicado también dentro Sí. de la iglesia, ¿cierto? Si bien el apóstol lo está diciendo ahí en el capítulo 5, verso 21 de Efesios, que debemos someternos, cultivar, decía la versión que leía Damaris, ¿no? Cultivar la sumisión los unos a los otros, sin altiveces, sin orgullo, sin arrogancia, con un corazón humilde. También está la invitación a las relaciones en la iglesia, al someterse o sujetaos o obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mm, Porque esto es provechoso, dice para nosotros. Esto es provechoso cuando uno honra estos principios, erradica obviamente la queja, la mala gana y todo lo que puede pasar con los liderazgos. Entonces, amados, amadas, todo el que está lleno de Cristo, todo el que está lleno del Espíritu Santo, podrá andar en este principio. Y eso se va a ver reflejado en el hogar, eso se va a ver reflejado en el trabajo, eso se va a ver reflejado en la iglesia. Sabido es que en la iglesia, con los hermanos de la fe, pasamos horas durante la semana. No obstante, en el trabajo es donde están todo el día nuestros hermanos. Y allí tienen que honrar también estos principios. ¿Por qué? Porque esto es lo que da autoridad. Muchas personas en la iglesia pretenden ejercer autoridad o que se les reconozca autoridad, pero en sus vidas no expresan el principio divino de la sumisión, antes viven siendo rebeldes, es decir, viven bajo un principio demoníaco, un principio diabólico. Y hay quienes pretenden hacer así la obra del Señor, ¿ya? Llenos de rebeldía en sus hogares. La esposa no se somete a su marido, el marido no honra a su esposa y no se somete en ello a la palabra, los hijos no obedecen a los padres, viven en un principio, bajo un principio diabólico, ¿ya? Pero quieren en la iglesia ejercer autoridad, quieren en la iglesia diaconado, quieren hacer ministerio. La autoridad espiritual, a la luz de lo que vimos la semana pasada, deriva de la sumisión, no del control. O sea, yo me someto al Señor primeramente. Vivo como Jesús buscando agradar la voluntad del Padre. Y cuando yo ejerzo autoridad, la autoridad va a ser posible, va a haber autoridad en la medida también que haya sumisión, en la medida que haya obediencia. Si no hay obediencia, el reino no se puede manifestar. Se necesita que se honre la autoridad, de forma tal, hermano, hermana, que allí donde la autoridad de Dios sea honrada, en toda su manifestación, la autoridad delegada, todo, donde la autoridad sea honrada, el reino se manifiesta. Donde hayan hombres y mujeres cuyos corazones están rendidos a la autoridad de Jesús, el reino se va a manifestar. Pero si yo mismo no tengo un corazón sumiso, un corazón humilde como el de Jesús, manso, que se sujeta a la voluntad del Padre, yo lo que voy a ejercer en alguna responsabilidad no va a ser autoridad, sino control. Porque como yo no estoy caminando bajo la autoridad, como yo mismo no estoy experimentando este principio de la sumisión, entonces la herramienta que voy a usar para ejercer autoridad en la familia, en el trabajo o en la iglesia, va a ser el control, la cohesión. No obstante, la invitación que el Señor nos hace es a poder tomar la autoridad que tenemos en Cristo y siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo, obedientes a la palabra, poder entonces nosotros influenciar con una autoridad que viene de parte de Dios en nuestro hogar. Bueno, en el hogar sobre todo gobernar, en el caso de los varones,
La palabra nos dice que tenemos que gobernar la casa. Ni siquiera es liderarla, sino gobernarla, con mucha gracia, sabiduría, pero también honrando estos principios de autoridad, ¿ya? Cuando esto no se entiende, amados, este principio no se honra, nos pillamos en las congregaciones con gente, hermanos rebeldes, ¿ya? Que no les gusta sujetarse a sus pastores o a los líderes que el Señor va estableciendo. ¿Y por qué? Porque tampoco lo hacen en su vida íntima, familiar, no lo hacen en la vida laboral. Y esas cosas son las que traen descrédito a las congregaciones, descrédito a la iglesia, porque obviamente el enemigo está inmiscuido allí donde hay un principio diabólico operando, como lo es la rebeldía. El enemigo está metido entonces a veces dentro de las congregaciones a través de personas, de hombres y mujeres que no entienden el principio de la sumisión. Ese es el tema de la sesión número 2, ya, el principio de la sumisión, que es clave para poder ejercer autoridad espiritual, ¿ya? Bienvenidos quienes se han incorporado, Pastor Carlos, Nicolás. Hola, está buena la clase. Hola, hola. Estamos concluyendo, ¿cierto? Lo que quedó ahí pendiente la semana pasada. De la primera sesión, que tenía que ver con el origen, ¿cierto? La fuente de la autoridad espiritual, y la segunda clase, que tiene que ver con el principio de sumisión, los que no me han hecho llegar el resumen tienen que hacerme llegar. Es un resumen nomás, ya no es toda la clase, sino que un resumen de lo que ustedes especialmente han estado recibiendo, ¿ya? Lo que ustedes, el Señor les ha ido mostrando, es lo que yo necesito como tarea, ¿ya? De cada clase. Hoy día, las credenciales de la autoridad espiritual. Ya le puse así a esta sesión, las credenciales de la autoridad espiritual. En términos naturales, es común y es muy frecuente a la vez ver cómo las personas gustan de exhibir lo que les acredita como una autoridad en determinada materia, ¿ya? Puede ser desde una piocha, ¿sí? Que diga aquí, no sé, por guardia, administrador, un uniforme, algún título profesional colgado en la pared, un trofeo, una medalla, el certificado de ordenación al ministerio, pero es muy común ver, ¿no?, cómo las personas gustan de exhibir aquello que les haga saber a los demás que tienen autoridad en cierta materia, que son buenos nadadores, buenos tenistas, son buenos deportistas, o que son profesionales de algún área. Yo he conocido a 2 amigos de iglesia que tenían el muro del orgullo en sus casas, ese muro lleno de todos los reconocimientos, diplomas, medallas y un montón de cosas. Uno de ellos lo entendió y eliminó todo eso porque espiritualmente él sabía que eso alimentaba en él solo el orgullo, ¿ya? Pero que no hablaba mucho del carácter de Cristo, así que eliminó su muro del orgullo. Otro todavía lo tiene ahí en su casa. Pero esto es muy común, amados míos. Y es más, estos elementos, como los mencionados, ¿cierto?, son símbolos de autoridad aceptados socialmente. Las personas responden con confianza y cierta sumisión ante quienes los tienen. No es lo mismo que yo le hable a lo mejor de la nutrición y la alimentación a un hermano, pero si se lo hace un profesional del área y lo hace con su delantal blanco y le habla de la nutrición y cómo tiene que alimentarse, las personas se someten a la especialidad, se someten al entendimiento, al conocimiento y a la autoridad con la que la gente habla. En un banco al guardia, ¿cierto?, lo reconoce también por su uniforme y lo reconoce como una persona con autoridad, o si dice ejecutivo, no sé, jefe personal, la piocha. Son símbolos, hermano, que uno socialmente les ha asignado, ¿cierto?, ese reconocimiento, se acepta de que si tiene un bastón, un churro, es porque tiene autoridad.
Es curioso porque hay quienes, una vez que se ponen la gorra o algo, su personalidad incluso cambia, ¿ya? Actúan muy empoderados. ¿Por qué? Porque son símbolos ya aceptados. Que hay algo que acredite que yo tengo autoridad en esta área. El título profesional, por ejemplo, en una obra de construcción, hasta el color de los cascos muchas veces va señalándote quiénes son los que tienen autoridad dentro de la obra, ¿ya? Y uno trata de buscar el casco blanco, por poner un ejemplo, porque se supone que él tiene autoridad dentro de ese lugar. Una estrellita más, una estrellita menos en un uniforme de un uniformado, ¿cierto? De alguien de las Fuerzas Armadas, una estrellita más, una varita más, también señala que tiene mayor autoridad. Todo esto son símbolos, símbolos que acreditan autoridad. Eso es algo a lo que nosotros estamos, o con lo que estamos muy familiarizados. Y esto de que los elementos están tan supravalorados, hermanos, incluso hay gente que falsifica o adultera para beneficio personal estos instrumentos. Se inventa una piocha, confecciona un uniforme ya para engañar, por ejemplo. ¿Cuántas veces no se ha sabido de gente que asaltó un lugar con uniforme de PDI, uniforme de carabinero? ¿Por qué? Porque son señales de autoridad. Y esto incluso lo falsifican. Hace años atrás estaba viendo las noticias y sale un chico que vivía en el barrio donde yo me crié, y salía en las noticias, en el noticiero, y cuando pongo atención, el chico se había dedicado a falsificar títulos profesionales, y lo pillaron, y él mismo trabajaba en una empresa con un título falso, y se dedicaba a falsificar títulos profesionales. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ese reconocimiento para dar la impresión de que tiene autoridad en ciertas áreas, ¿ya? De esta manera quiero introducir esta idea, ¿no?, de las credenciales de la autoridad espiritual. Y en términos espirituales, la autoridad también tiene sus credenciales. Estas son necesarias para ejercer legítima autoridad. Y también existen adulteradores, falsificadores de la autoridad, aquellos que quieren ilegalmente ejercerla. Estoy hablando en términos espirituales, en términos de iglesia, de ministerio, de liderazgo. Hay también falsificadores, hay adulteradores que no tienen autoridad legítima, pero quieren, ¿cierto?, a través de el engaño, ejercer de manera ilegal la autoridad. Cuando hablo de credenciales, obviamente no estoy hablando de mi carnet de pastor, no estoy hablando, ¿cierto?, del certificado de bautismo, no estoy hablando de uno de estos elementos que dicen algo, ¿ya? Yo voy al hospital, por ejemplo, yo muestro mi credencial de pastor, y eso, oh, sí, usted es pastor, ya, ok, puede pasar a visitar, no siempre, pero en algunos casos la credencial funciona harto. Pero no me refiero a ese tipo de credenciales, sino a algunos aspectos que tienen que haber en el hombre y que son del espíritu, y que estas van a ser, a mi parecer, amados míos, y hay algunos autores con quienes yo también concuerdo, van a ser las legítimas credenciales de autoridad, ¿ya? Primera credencial: nacidos de mujer. Primera credencial. El pastor Charles Capp, en su libro Cómo usar la autoridad espiritual, señala que el nacer de una mujer aquí en la tierra nos da autoridad legal. Él parte desde este concepto y nos remite al tiro como al comienzo, al génesis, al principio, ¿ya? Él recibió del Señor la siguiente revelación de un pasaje muy conocido, pasaje que el pastor Charles buscó entender en su espíritu. Él dice que él lo leyó muchas veces y en un momento le pregunta al Señor, lo voy a citar textualmente, hermanas, hermanos. Juan capítulo 10, versos 1 al 2, Jesús dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan capítulo 10, versos 1 y 2. Cierto día, dice Charles Capp, cierto día me detuve leyendo este pasaje de las Escrituras y dije, ahora Señor, me gustaría que me revelaras qué significa. Lo he leído durante años, pero no lo entiendo. ¿Qué es el redil?, preguntó al Señor el pastor. Me respondió, el redil es la tierra. Mi palabra dice que ustedes son ovejas de mi pastoreo. No están aún en los cielos, ¿verdad? Le dice el Señor a Charles. La puerta representa la entrada legal. Cualquier ser que entre en la tierra, de cualquier otra manera que a través de la entrada legal, la puerta, es un ladrón y salteador, dice en su libro. Le pregunté, pero ¿cuál es la puerta o la entrada legal a la tierra? Y dijo, la entrada legal a la tierra es haber nacido de una mujer. Aquel que entra a la tierra naciendo aquí, pero consigue entrar de alguna otra manera, el tal es ladrón y salteador, y no tiene autoridad legal sobre la tierra. Satanás es aquel que está aquí ilegalmente, él trepó de otra manera, no había nacido aquí y no tiene derecho a estar aquí. Él es el ladrón y salteador. Ahí cierro la cita textual del libro. Autoridad legal se llama el capítulo del libro Cómo usar la autoridad espiritual. Bueno, ahí plantea entonces Charles Capp, a la luz de este pasaje de Juan, que el Señor le muestra que el nacer en la tierra, nacer de mujer en la tierra, ya eso da autoridad legal. Y que obviamente el salteador en esto es Satanás, el diablo, ¿cierto? Él es el ladrón y la autoridad que ejerza sería una autoridad ilegítima porque él no nace aquí en la tierra. Usted sabe que Satanás fue introducido en la tierra, él fue creado, pero luego fue enviado a la tierra una vez que cayó, una vez que pecó. En el caso de Adán, Adán nació de mujer. Por lo tanto, Adán estaba habilitado por Dios para tener autoridad. Leíamos la semana pasada, que no sé si era la semana pasada o antepasada, pero hablábamos, ¿cierto?, de la creación del hombre y cómo Dios, fue la semana antepasada, y cómo Dios le delega autoridad a los hombres. Y Dios se determina que sea el hombre el que ejerza la autoridad aquí en la tierra. ¿Ya? Adán fue tomado de estos hombres y puesto en el huerto, luego que Dios sopla aliento de vida sobre él. Pero Adán, siguiendo la idea de Charles Capp, ¿cierto? Él dice que recibió del Señor que el que nace de mujer aquí en la tierra tiene derecho a ejercer esa autoridad legal en la tierra. Entonces Adán sí tenía este derecho. Cuando Génesis capítulo 2, verso 24, Génesis capítulo 2, verso 24, dice, Dios, dice allí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa orden de dejar padre y madre y unirse a su mujer es para Adán. Así que Adán, él tenía ombligo. Cuando la gente dice Adán tenía ombligo, no tenía ombligo, Adán tenía ombligo, él fue tomado de los hombres que Dios creó para poblar la tierra, y de allí es tomado, Dios sopla aliento de vida en él, viene a ser un alma viviente, nefesh, la palabra alma en hebreo, pero que tiene que ver con todo el ser, ¿cierto? La personalidad, pero a ese nefesh Dios le sopló el ruaj, el espíritu, y vino a ser Adán un alma viviente ahora, consciente de Dios, y Dios lo pone en el huerto. Así que Adán traía también esta delegación de autoridad legalmente. Era un derecho de Adán el ejercer dominio sobre las cosas creadas, porque Dios así lo había determinado. No obstante, cuando Adán peca, ¿cierto?, le traspasa la autoridad al enemigo. ¿Por qué? Porque se somete al diablo. Desde el momento que Adán y Eva se someten a la serpiente, ellos traspasan la autoridad a la serpiente
y el hombre pierde esa autoridad delegada, ¿ya? Y Satanás comienza a funcionar con una autoridad, pero ilegal, ¿ya? Una autoridad ilegal usurpada, no obstante es una autoridad robada, pero está ejerciendo él autoridad. Jesús mismo lo considera ahí el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Satanás es un ser creado, ¿cierto? Es un ángel, uno de los 3 ángeles más connotados, ¿cierto? De mayor rango, Miguel, Gabriel, Luciel, como se llamaba originalmente Satanás. Es un ángel creado, pero no entra en la tierra habilitado para ejercer autoridad. Es más, él fue encerrado aquí en la tierra para que cuando viniera el Hijo de Dios lo juzgara, ¿ya? Así que Satanás no tiene de parte de Dios una delegación de autoridad, él no tiene autoridad. Esto es interesante porque así como un ladrón en un banco puede mostrar su poder amenazando con un arma a las personas, pero carece de total autoridad legal ese ladrón, así también Satanás tiene poder, ¿ya? Porque él es un ángel, tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad que él tuvo y que le fue delegada en el cielo, él estaba a cargo de 1/3 de los ángeles, esa autoridad él la pierde cuando es expulsado de la presencia de Dios y es encerrado en la tierra. Pero Satanás no perdió poder, lo que perdió fue autoridad. Y la autoridad con la que se mueve, que es una autoridad ilegítima, es usurpada y es alimentada y sostenida con el engaño, con la mentira. Entonces la autoridad que Satanás tiene no es legal. ¿Por qué? Porque él no nació de mujer. Él fue creado y fue introducido en la tierra, pero sin derecho a ejercer autoridad. En cambio, Jesús entró por la puerta, siguiendo esto que el Señor le mostraba al pastor Cap. Jesús entró por la puerta. Jesús nació de María, ¿cierto? Una mujer virgen. Y eso le otorga a Jesús una autoridad legal en la tierra. Porque aún siendo Dios, ¿cierto? Jesús no entra por una vía distinta, sino que Él entra por la vía más baja, incluso haciéndose el siervo de los hombres. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, Marcos nos muestra a Jesús como el siervo humilde, aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Marcos nos muestra a Jesús como ese siervo que no tiene genealogía, que no se sabe su nacimiento, porque Marcos, usted sabe que empieza con Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y parte hasta la resurrección. Marcos no nos cuenta que vinieron los sabios del oriente a adorar, no nos habla de los cánticos de los ángeles. No, Marcos omite toda esa información. ¿Por qué? Porque Marcos, guiado por el Espíritu Santo, nos está mostrando al siervo humilde. Siendo Dios, Jesús se hace humilde, siervo, y entra hecho semejante a los hombres. Incluso, como dice el Salmo 8, hecho un poco menor que los ángeles. Y entra en la tierra a través de María, a través de una mujer. Y siguiendo la idea que para mí tiene mucho sentido lo que dice Chalcap, entonces Jesús entra por la puerta. Y eso le permite ser el segundo Adán, el postrer Adán. El primer Adán, con toda su delegación de autoridad, ¿cierto? Y su relación con el Padre, fracasó. Y más encima entregó en bandeja el dominio, la autoridad al enemigo. Pero ahora viene Jesús, el postrer Adán, hecho semejante a los hombres, el Hijo del Hombre, y él recupera esa autoridad al no someterse al pecado ni al enemigo. ¿Ya? Entonces una primera credencial, y que es común a todos nosotros, es haber nacido aquí. Por el hecho de haber nacido aquí, usted y yo tenemos autoridad más que los demonios, más que los ángeles caídos, autoridad más que Satanás. Debiéramos tenerla, ¿no? El hombre, por esto. Ahora, entendiendo, hermano, que todo el que nace bajo pecado, entonces no es suficiente haber nacido aquí, algo más tiene que pasar. Entonces, no es solo nacido de mujer, sino que una segunda credencial, nacidos del Espíritu. Como dice Charles Catt, nacer de mujer aquí en la tierra permite ejercer autoridad.
Pero eso no es suficiente cuando se trata de ejercer autoridad espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 6, Jesús le dice a Nicodemo en este diálogo, ¿no?, acerca del nuevo nacimiento. Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, el que nace de mujer todavía está en esa posición carnal, natural, que limita el ejercicio de la autoridad. Y es necesario nacer del espíritu. Aquí yo me equivoqué en algo y es espíritu con mayúscula. Es necesario nacer del espíritu para poder realmente ejercer autoridad espiritual. Para poder ejercer autoridad espiritual es necesario nacer del Espíritu Santo. Como dice Juan capítulo 1, versos 12 al 13, ser engendrados por el Padre. Juan capítulo 1, verso 12 dice, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen por voluntad humana, ¿cierto? No nacen por voluntad de carne, sino que son engendrados por Dios, dice Juan capítulo 1, verso 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para poder realmente estar acreditados para ejercer autoridad espiritual, hermano, es necesario nacer de nuevo. Esta autoridad espiritual es la autoridad que nos permite manifestar el reino, representar a Jesús correctamente. Ponga mucha atención a las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 11, versículo 11. Si alguien puede leerlo, por favor. Mateo, capítulo 11, verso 11. Amén, acá lo tengo. Por favor, Damaris. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. O sea, de los más grandes, o de los nacidos de mujer, dice Jesús, de los nacidos de mujer, el más grande de todos, por sobre David, por sobre Moisés, por sobre Abraham incluso. Lo que Jesús está diciendo de los nacidos de mujer, el más grande es Juan el Bautista. Seguramente, por un lado, porque es el profeta que ve cumplida la profecía del Mesías, ¿ya? Viene uno detrás de mí que es mayor que mí, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tal vez es el más grande, ¿cierto?, por ser el precursor, el que prepara el camino del Señor. Pero Jesús dice que de los nacidos de mujer, Juan es el más grande. No obstante, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos o en el reino de Dios es mayor que Juan. O sea, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino es nacido del Espíritu. No es nacido de mujer, es nacido del Espíritu. Y al nacer del Espíritu, el estatus, hermanos queridos, ese es otro aspecto de este versículo, el estatus del que nace, de los que nacemos de Dios, es un estatus distinto al del hombre del antiguo pacto. El estatus de Juan el Bautista es el de siervo, pero el que ha nacido del Espíritu, su estatus es de hijo de Dios. Todo el hombre del Antiguo Testamento no conoció a Dios como Padre. Es a través de Jesús que se revela el Padre. Y porque hay Padre, hay Hijo. ¿Ya? Entonces, en varios aspectos, este versículo revela, ¿no?, que el nacido de mujer, que puede ejercer también autoridad, siguiendo esta idea, puede ejercer autoridad,
En el reino el más pequeño es mucho más grande, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si nacemos del Espíritu, entonces nosotros estamos habilitados, hermanos, para ejercer una autoridad legal, la autoridad espiritual. No es suficiente nacer de mujer, no es suficiente nacer de la carne, sino que necesitamos nacer del Espíritu. Hay muchos ladrones y salteadores tratando de ejercer sobre las personas una autoridad espiritual que no tienen legalmente. Y me refiero a quiénes: a los ocultistas, los hechiceros, los brujos, esotéricos, todo lo que se relaciona con el mundo espiritual separado del Espíritu Santo. El enemigo, Satanás, el diablo, lo que busca a través de las prácticas ocultistas, las invocaciones de muertos, ¿cierto? Las consagraciones idolátricas, todo lo que el diablo busca hacer a través de ello es activar espiritualmente a las personas y ejercer sobre ellas, a través de sus emisarios, ¿cierto? Ejercer autoridad espiritual sobre la gente. Pero esa es una autoridad ilegal, porque si bien nacieron de mujer, estas personas que están atadas, ¿cierto?, al ocultismo, no han nacido del Espíritu de Dios. Y el enemigo, a través de ellos, activando, ¿cierto?, toda esta gama de prácticas ocultistas, el tarot, el reiki, ver la suerte, leer las manos, y todo lo que tenga que ver con el ocultismo y el esoterismo, lo que busca es ejercer autoridad espiritual sobre las personas, a tal punto que la gente pone avisos en los diarios y puede hacer, reunir, ¿cierto?, una pareja, o deshacer un matrimonio, deshacer una pareja con sus conjuros, y te lo ofrecen a través de los diarios, te lo ofrecen en las calles, en fin. ¿Por qué? Porque son ladrones, son salteadores que tratan de ejercer autoridad espiritual sobre la gente, una autoridad que es ilegal. ¿Por qué? Porque para tener realmente la autoridad legal, la autoridad espiritual, es necesario nacer de nuevo. En el mismo sentido, hermano, usted y yo no tenemos que temer a los brujos, a los hechiceros, a ni uno de los enemigos del reino. No tenemos que temer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ciertamente el poder, la unción del Espíritu Santo en nosotros, producto, ¿cierto?, del nuevo nacimiento, nos cubre, nos guarda, nos protege del maligno. La unción, dice el apóstol Juan, que está en nosotros, nos protege, ¿ya? Estoy leyendo aquí Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya, pero no era eso lo que quería leer, es Primera de Juan, capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ya? Y luego dice el verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. La idea de Juan, cuando está hablando aquí de la unción que permanece en nosotros, hablando del Espíritu Santo, está dicho justamente en el contexto del anticristo, de todo lo que se levanta en contra del Señor, ¿ya? Pero el apóstol Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, conocen la verdad, la unción del Santo permanece en ustedes, y esta unción nos libra del engaño y también nos protege, hermanos, del maligno. Recuerde, hablando de estas manifestaciones de las tinieblas, recuerde que todo lo de Dios es sobrenatural, pero no todo lo sobrenatural es de Dios. Nuestro enemigo, el adversario, Satanás el diablo, se disfraza, dice la Escritura, se viste, se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Pero son ladrones, son usurpadores.
aparecen en los matinales, en los programas de farándula, ¿cierto? Dando presagios, augurios, hablando del futuro, de predicciones, pero son salteadores, no tienen autoridad espiritual, no tienen autoridad legítima, no tienen credenciales que los habiliten para ejercer autoridad espiritual, sino que ellos se mueven bajo espíritus de engaño, seductores de las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. ¿Alguien lo puede leer? Si lo tienen, por favor. Lo tengo. Ya, Nicolás, por favor. Ya, del 13 al 15, ¿cierto? Cierto. Ya, gracias. Dice, estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Gracias, gracias, Nicolás. Pues bien, está hablando de emisarios o ministros del enemigo incluso dentro de las iglesias, ¿eh? Falsos apóstoles, falsos hermanos, obreros fraudulentos, que se disfrazan de ministros del Señor. Y esto es súper peligroso, es peligroso, ¿ya? Usted sabe que hay una tendencia a veces demasiado simplista en catalogar o etiquetar algún ministerio de falso, simplemente porque no encaja a lo mejor dentro de lo que yo sé de la fe. Pero lo más complejo es que sí hay emisarios de las tinieblas que se meten en las iglesias, se disfrazan como de hombres de Dios, pero en realidad son ministros del enemigo, ¿ya? Ministros del diablo, ¿sí? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos entender esto, que todo lo de Dios es sobrenatural, todo lo de Dios, pero no todo lo sobrenatural es de Dios. Repito otra vez que el enemigo perdió autoridad, pero no perdió poder. El enemigo sigue teniendo poder. Es como cuando Aarón y Moisés van delante de Faraón de parte de Dios, ¿cierto? Y Aarón tira la vara al suelo, la vara se convierte en culebra, y luego vienen los hechiceros y hacen lo mismo, o sea, también sus varas se convierten en culebra. No obstante, la vara de Aarón, ¿cuál serpiente monarca? Porque así pasa en el reino animal, la serpiente monarca se devora a todas las demás serpientes. Y eso hizo la vara de Aarón. Se devoró a la otra serpiente, señalando que había realmente un poder y una autoridad mayor que venía a través de estos dos hombres que eran representantes de Dios. Y esto delante del faraón. Pero esa actuación de las tinieblas, de manifestaciones de poderes, hasta el día de hoy está vigente, ¿ya? Pero nosotros debemos entender que son adulteradores, son ladrones, que no tienen cómo exhibir una credencial legítima de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no solo va a depender entonces de haber nacido en la tierra, sino también de nacer de nuevo. Dos credenciales que estoy mostrando entonces: nacer de mujer, pero luego es necesario nacer del Espíritu Santo. Otra credencial de la autoridad espiritual viene de tener una revelación de la resurrección de Jesús y de cómo nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. Una revelación, hermano, de la resurrección de Jesús. Y de entender cómo yo, por la fe, no solo he sido sepultado juntamente con Él, sino que también he resucitado. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, más, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
Pero ahora lo que vivo en la fe, en la carne lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. Y aquí quiero remitirnos a Números capítulo 16 y capítulo 17. No lo vamos a leer, son dos relatos, pero sobre todo el 16 es largo, ¿no? Pero usted puede leerlo con más detención. Habla de la rebelión de Coré, ahí en el pueblo de Israel. Coré va a la cabeza y levanta un séquito de 250 hombres en contra de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón eran los líderes acreditados por Dios mismo sobre la nación. Y Coré se rebela contra ellos, ¿no? ¿Acaso solamente a través de Aarón y de Moisés habla Dios? ¿Acaso también no puede hablar a través de nosotros? ¿Cuántos se me suman? 250 que andaban volando bajo, se sumaron ahí con Coré y se rebelan contra Moisés y Aarón. Y ante este acto de rebelión, es Dios mismo quien zanja el tema respecto a quién tiene la autoridad legal entre ellos. El capítulo 17 nos cuenta cómo es que Dios respaldó la autoridad espiritual de Aarón. La vara representa la autoridad. ¿Recuerda usted este relato? 12 varas, una por cada cabeza de familia, una por cada tribu. Le ponen sus nombres, ¿cierto? Cada tribu le pone su nombre a la vara, representada a través de sus príncipes, y luego esas varas son colocadas en el tabernáculo de reunión delante del arca del testimonio. Se cierran las cortinas y al otro día, al día siguiente, dice el texto, la vara, dice el verso 8, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Una vara seca, hermano, porque eso es una vara, es un palo cortado, sin raíz, sin savia viva, es un trozo de madera muerto, eso es una vara. Pero de una manera poderosa, Dios le dio vida a la vara de Aarón. Solo la vara de Aarón, de las 12 que se colocaron, solo la vara de Aarón reverdeció de una noche para otra, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Una cuestión gloriosa, hermanos, y que habla precisamente del poder de la resurrección, siendo la vara solo un trozo de rama sin raíz y seco, pero el poder de Dios produjo vida en la vara de Aarón. Y esta es una señal del poder de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos y lo levanta el Padre para que se siente en el trono, preparado por él. Lo que operó en la vara de Aarón fue un tipo del poder de la resurrección. Y solo esa vara resucitada, en otras palabras, hermano, era la que estaba acreditada, o más bien el dueño de esa vara, no la vara en sí, sino que el dueño de la vara era el que estaba acreditado por Dios para ejercer un liderazgo con una autoridad legítima sobre la nación, al igual que Moisés. Lo que hace Dios es respaldar a Aarón con esta señal de poder vivificador. ¿Ya? Cuando el poder de la resurrección se revela en nuestra vida, entonces recibimos autoridad espiritual. Cuando digo se revela, hermano, es porque realmente se nos quita el velo, dejamos de ver la autoridad, hermanos amados, como una simple delegación o una comisión asignada. Hoy día tengo autoridad porque me nombraron a cargo de un grupo o porque me pusieron frente a un ministerio, pero cuando me sacan del ministerio yo ya no tengo autoridad. No, la autoridad espiritual no depende de una posición, de un nombre, creo que lo decíamos la semana pasada, no deriva de un rango, de un apellido, de un cargo. La autoridad viene de parte de Dios. Leamos, por favor, Efesios capítulo 1, versos 18 al 22. Efesios capítulo 1, versos 18 al 22 y capítulo 2, verso 6. ¿Quién puede ayudarme ahí? Gonzalo, ¿lo tienes tú? Efesios 1, 18 al 22.
Verso 1:8. Sí. Alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya? Hasta el 22, por favor. Ya. Y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él está orando por los hermanos de Éfeso para que se alumbren los ojos de su entendimiento y puedan saber, ese saber es conocer por experiencia, puedan comprender cuál es la herencia que tienen. Y habla de 3 aspectos. Habla de, sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Herencia, riqueza, poder, es lo que está diciendo el apóstol. Y señala esto que es súper relevante, amados. Y dice que ese poder que opera en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de los muertos y que lo hizo sentar en el trono a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que también opera en nosotros, dice, ese poder que opera en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, lo resucitó, hermanos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego el capítulo 2, verso 6 dice, hablando de que estábamos muertos, ¿sí? Estábamos muertos en nuestro delito y pecado, el verso 6 dice, juntamente con él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es por el poder de la resurrección que Cristo está sentado en el trono. Y es por el mismo poder que opera en nosotros, amados, que nos saca de muerte a vida, que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando esta revelación realmente llega a nuestro corazón, cuando entendemos que no se trata solamente de ir a Jesús o de creer en Jesús, sino de estar en Él, y que eso nos da una posición espiritual, entonces, con esta revelación, usted y yo realmente podemos empezar a experimentar la autoridad espiritual. Un discípulo de Jesús que tiene esta revelación se mueve con una autoridad sobrenatural, pues sabe en su espíritu cuál es su posición y su estatus como hijo de Dios. Que es lo que dice Pablo, que está Cristo sentado en los lugares celestiales y luego está la iglesia con él. Y bajo nuestros pies está Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Nosotros estamos sobre todo eso, sentados en lugares celestiales. Hoy día y usted y yo estamos sentaditos aquí en una silla, en un escritorio, en un sillón, en su hogar, pero en términos espirituales estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y por qué? Porque hemos participado de su muerte y su resurrección. Porque Él nos ha dado vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Este es el propósito de Dios, es el diseño de Dios, para que nosotros ejerzamos autoridad espiritual. Los discípulos de Jesús, con los apóstoles incluidos, no fueron los mismos después de haber estado con Jesús resucitado. De la fe en Jesús, que fue lo que les movió a ellos, todo el ministerio de Jesús, lo que los discípulos experimentaron, hermanos míos, sanando enfermos, echando fuera demonios, fue con una delegación de autoridad de parte de Jesús. Recuerden lo que dicen los evangelios, que Jesús les dio autoridad para que predicasen el evangelio, sanaran enfermos, echaran fuera demonios. Y ellos salieron y hicieron la tarea, pero esa tarea la hicieron con una delegación de autoridad por la fe en Jesús. Pero luego de la fe en Jesús,
ellos pasan a experimentar el poder ilimitado de la resurrección. Hay un antes y después de la resurrección de Jesús, en la fe de los discípulos, la fe llevada a otro nivel, al nivel de lo imposible. Jesús ya resucitó, ya venció el pecado, venció la muerte. Y bajo ese entendimiento, hermanos míos, es que nosotros ejercemos autoridad espiritual sobre la enfermedad, sobre los demonios y para la predicación del Evangelio. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Impresiones? ¿Duda, consulta, pregunta? Bien, muy bien, gracias. Ya. Seguimos con 2 puntos más. Otra credencial, no, creo que es un punto más. Otra credencial es la revelación de la palabra. Dijimos, nacido de mujer, nacido del Espíritu, revelación de la resurrección y revelación de la palabra. Esta es una credencial, hermanos míos, para ejercer autoridad espiritual, revelación de la palabra. Es importante diferenciar palabra, logos en griego, de escritura, grafé, ¿ya? El término griego logos, que aparece en Juan 1.1, por ejemplo. Juan 1.1, en el principio era el logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra logos, el término griego logos, ha sido usado por el apóstol Juan para identificar exclusivamente a Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Juan lo dice con mucha revelación, este discípulo amado, ¿cierto?, que ponía su cabeza ahí en el pecho del Señor. Juan declara que Jesús es ese logos, es esa palabra eterna. Y Juan lo usa exclusivamente para referirse a Jesús, el logos. Si bien el término era común, ¿cierto?, a los filósofos, a los escritos griegos extrabíblicos, pero en el Evangelio Juan lo aplica exclusivamente para hablar de Jesús. Jesús es el verbo, Él es la palabra, ¿ya? Esa palabra eterna de Dios. Entonces tenemos que nosotros diferenciar palabra de grafé. El autor de Hebreos incluso señala que la palabra, el logos, tiene vida propia. Un pasaje muy citado, ¿cierto? Muchas veces, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante más que espada de doble filo. Penetra, dice, hasta partir el alma del espíritu, parte el alma del espíritu y penetra hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la palabra tiene vida propia, el logos tiene vida propia. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Jesús es esta palabra, ¿ya? Y esta es la palabra que participa creando todas las cosas junto al Padre. Las cosas visibles, todo lo que uno ve en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Y que la luz permite que los ojos humanos vean, todas las cosas visibles, pero también las cosas invisibles, tronos, principados, ¿cierto? Cuando Dios crea a los ángeles, ¿ya? En todo eso está participando la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 3, si alguien lo puede buscar, por favor, Hebreos capítulo 11, verso 3, y Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Hebreos Tengo 11, Hebreos. ya, por favor, Damaris. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue creado el universo? Por el poder de la palabra. Génesis, ¿cierto? Parte así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y Dios comienza a crear todo a través de una orden, por su palabra. Todas las cosas visibles, ¿ya? Todas las cosas visibles. También crea las cosas invisibles, pero a través de
a través del poder de su palabra. Y Juan dice, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este verbo era en el principio, voy a citarlo textualmente, porque allí Juan está estableciendo también la participación del verbo en la creación. Este verbo estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Por medio de quién? Del verbo, la palabra. Y ese verbo, dice el verso 14 de Juan capítulo 1, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Es decir, ese verbo es Jesús. Y el autor de Hebreo cuando dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, esa palabra de poder es Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Por favor. ¿Qué dice? Vengo, ¿Ya? ¿lo puedo repetir o hay alguien más? No, léelo nomás, Nicolás, por favor. Ya, ok. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Aleluya, ¿no? Gloria al Señor. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. En Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas, todas las cosas. Y hermoso como dice también esta versión que lee Nicolás, porque explicita, ¿no?, que las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, dominios, principados, potestades, es decir, gobiernos espirituales, ¿ya? Cuando usted lee Génesis capítulo 2, verso 1, Génesis capítulo 2, verso 1, sobre todo en la Reina Valera, es mucho más explícito, porque las otras versiones hacen que pierda un poquito el sentido. Génesis capítulo 2, verso 1 dice, fueron pues acabados los cielos, no sé si dice fueron acabados o creó Dios, dice, fueron pues, dice, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Otras versiones dice, y todo lo que en ellos hay. Pero es interesante que la Reina Valera diga todo el ejército de ellos, porque la palabra sabot significa justamente ejército, multitud, cuadrilla, compañía, y es una definición, o lo que está apuntando realmente ese versículo es a la creación de los ángeles. Fueron pues acabados el cielo, la tierra y todo el ejército de ellos, tiene que ver con los ángeles. Y allí en esa ¿Qué capítulo creación es? están, perdón, Disculpe, ¿qué capítulo de Génesis es? el 2, capítulo 2, verso 1. Ya, ok. Capítulo 2, Gracias. verso 1. En el texto griego aparece allí la palabra, hebreo, perdón, aparece la palabra ejército. Dice, la tierra, fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. En la Biblia, el ejército de Dios, hermanos, son los ángeles. La Biblia habla de los ángeles como el ejército de Dios, no, no somos nosotros. No sé, los más antiguos a lo mejor se acordarán de un cántico de Edgar Rocha que decía, somos el ejército de Dios. Bueno, el ejército de Dios no es la iglesia, el ejército de Dios son los ángeles. Esos son los ejércitos, bíblicamente hablando. Y fueron creados por Dios, ¿ya? Son parte de esa creación invisible, por eso lo cito. Lo visible es todo lo que usted ve que se creó en los 6 días y que se puede comprobar con la vista, pero lo invisible que no vemos también fue creado, todo por medio de Jesús, para Jesús.
Que diga que en Él fueron creadas las cosas significa que el diseño estaba en Jesús, en el Verbo, y los planos estaban en Él, y por medio de Él y de la palabra, ¿no? Por el poder de su palabra, Dios crea todas las cosas, pero también las crea para Él. Algo que yo señalaba en la primera sesión, que el origen de la autoridad. La autoridad viene de Dios y es para que realmente Jesús se siente en el trono. Pues bien, mientras Jesús estaba en el seno del Padre, era el Verbo, el Logos, la palabra. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mientras Jesús estaba en el seno del Padre, Él era el Verbo, el Logos, la palabra. En cambio, el término grafé, por su parte, es el que se traduce por escritura. Logos se traduce por palabra y en el lenguaje juanino es atribuible exclusivamente a Jesús. Cuando Juan está hablando del Logos, está hablando de Jesús. La palabra grafé, el término griego, se traduce por escritura, ¿ya? Todos conocemos 2 Timoteo 3:16. El apóstol le dice a su hijo espiritual: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra que se traduce escritura es grafé. Y la escritura, bueno, lo mismo dice Lucas 24:45, cuando Jesús dice que hablando con sus discípulos les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Esto es después de la resurrección. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y todo lo que éstas decían acerca de él. Las escrituras nuevamente está remitiéndose a lo escrito, y específicamente en el caso de Lucas y de 2 Timoteo está hablando de la Tenaj, está hablando de la Torá, ¿cierto? De la ley, los profetas, los escritos, toda la escritura. Y la escritura es palabra de Dios y palabra santa, por cuanto es inspirada por Dios. Entonces, hago esta distinción entre logos y grafé, entre palabra y escritura, porque ¿cuántas veces a usted a lo mejor le ha pasado que le dicen: hermano, trajo la espada, y nosotros levantamos la Biblia, ¿cierto? La espada del Espíritu. No, esta no es la espada del Espíritu. Porque cuando el apóstol habla ahí en Efesios capítulo 6 de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, incluso es otro término griego, es el término rema. Es el rema, esa es la espada, pero no es la escritura. ¿Qué significa eso? Que se lo digo de esta manera, miren. Hay muchas personas que conocen las escrituras, como era el caso de los fariseos y los escribas, que ellos se manejaban, eran los doctores de la ley, pero que no conocen la palabra. Tienen conocimiento, mucha información, pero no conocen ni tienen la verdad, que es Jesús. Conocer la escritura, ya, la Biblia, no es sinónimo de conocer la palabra. Mateo capítulo 4, el enemigo, Satanás, el diablo, le está citando la escritura a Jesús. Pero Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También allí el término que Jesús usa es el término rema, que también se traduce por palabra, pero que tiene que ver con ese uso dinámico de la misma escritura como una palabra precisa, una palabra fresca, como una palabra que cobra vida. Lo mismo pasa con la espada del Espíritu. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice que Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dice: si permanecereis en mis palabras, ahí está hablando del logos, es decir, es otra forma de decirles: si permanecen en mí. Si permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y a través de mí y en mí conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay gente que tiene mucha escritura, mucho conocimiento, mucha información, pero no tiene un conocimiento, una revelación de la palabra, de la verdad,
que es Jesús. Los hijos de Dios, guiados por el amado Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todo hijo de Dios guiado por el amado Espíritu Santo tiene una relación con la palabra viva. Una relación. No es solamente memorizar textos, que nos ayuda mucho porque es útil. Escuche esto, hermano. Útil como lo es este lápiz. ¿Ya? Este lápiz es una herramienta útil para tomar nota de todo lo que el Señor me habla. Pero es una herramienta útil. La escritura es útil. La escritura es útil. Así dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuál herramienta? Para llevar al hombre al conocimiento de la verdad. Por eso yo tengo que ahora relacionarme con la palabra viva a través del Espíritu Santo. Buscar revelación de la palabra, hermanos. El mismo Espíritu de Dios es la persona de la Trinidad que trae conocimiento revelado a nosotros. Es el capaz, o el Espíritu Santo, el que le da vida a la Escritura, para que sea un rema para mí, para que me hable, me ministre, me confronte, me traspase como una espada de doble filo. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. Yo tenía un jefe cuando era chico, yo empecé a trabajar a los 12 años, y tenía un jefe que decía, oh, la Biblia es el mejor bestseller que he leído. Pero para él no fue más que eso, porque se acercó a ella como un libro religioso, se acercó a ella como la Escritura. Pero cuando usted y yo creemos que aquí está la palabra de Dios, y nos acercamos con un espíritu noble, buscando que nos hable realmente, empezamos a relacionarnos con la palabra santa, y con la palabra de Dios. Hay palabra aquí que está escrita y que viene de la boca de Dios, hermano. Es Dios hablando a través del profeta, Dios hablando a través de Moisés, Jesús hablando. Y hay palabra santa, donde están hombres de Dios hablando. Pero aquí también hay palabra humana. Usted sabe, cuando está hablando Nabucodonosor, o cuando está hablando Caifás, o cuando está hablando alguno de los enemigos de Jesús, esa es palabra humana nomás. Pero toda esta escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo es el que trae revelación. La revelación de la palabra nos da autoridad espiritual para enseñar, para guiar a otros, para ministrar e impartir el conocimiento de la verdad, llenos del poder del Espíritu Santo. No es lo mismo, hermanos, pararse a citar textos bíblicos y compartir una enseñanza, un tema, que impartir la palabra. No es lo mismo. ¿Ya? Ambas cosas necesarias, creo yo, pero se necesitan hombres y mujeres que tienen revelación de la palabra a través del Espíritu Santo para poder enseñar, como lo hacía Jesús. La autoridad con que Jesús hablaba y la gente quedaba admirada es porque él tenía una revelación, ya en esta relación con el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:13 dice el apóstol Pablo, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes? Yo estoy convencido que Siri es gnóstica, Siri es atea, porque me cambia cada vez que yo pongo espíritu con mayúscula, me lo pone con minúscula. Pongo Jesús con mayúscula y me lo pone con minúscula. Yo creo que la Siri tiene un problema espiritual. Además que cuando le pregunto si cree en Jesús, dice que no es humano. no puede responder esas cosas. Ya, cierro mi paréntesis ahí. Después editamos el video. 1 Corintios 2:13, entonces el apóstol dice, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo no tengo revelación de la palabra, hermano, todo el conocimiento humano que yo tengo puede ser un obstáculo para impartir la verdad de Dios. Puede resultar ser un peligro, porque en vez de acomodar lo espiritual a lo espiritual, funciono en base a la razón y empiezo a darle sentido lógico a las verdades eternas, un sentido racional, y en vez de acomodarlo a lo espiritual, lo empiezo a asimilar con un poquito de psicología, un poquito de filosofía, el pensamiento que está de moda, y créame, incluso desde la teología. Púlpitos que en vez de estar ministrando la palabra, muchas veces
están enseñando teología desde el púlpito y están alimentando la cabeza y no el espíritu. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad viene de la revelación, no solo del conocimiento. Yo tenía profesores, hermanos queridos, que eran una eminencia, literalmente, autoridad en Biblia. Autoridad en Biblia, tipo un profesor mío que hablaba hebreo, griego, alemán y español, y un poquito más purungún, una eminencia en Biblia, ¿me entiende? Se manejaba, pero el hombre no tenía ni una relación con el Señor. Tenía un problema de adicción de tabaco tremendo, problemas depresivos, un matrimonio quebrado, ni una relación con la verdad. Él lo que tenía era mucho conocimiento, pero era un hereje. Y yo le decía al rector, le decía yo, pero ¿por qué nos ponen profesores así? Entonces decía, es que el único, decía así, pues el único carajo que sabe aquí, el único que tenemos que tiene todo este conocimiento, y por eso echaban mano a él. Pero el conocimiento, hermano, no es sinónimo de revelación. Usted y yo, humildes, humildes delante del Señor, sujetos a su autoridad, dependientes del Espíritu Santo, podemos enseñar con autoridad espiritual cuando hay revelación en nuestras vidas, revelación de la palabra. Todo aquel que está en autoridad en la iglesia del Señor debe tener palabra para impartir. Esto es lo que a uno le da autoridad espiritual, ¿ya? Cuando este principio no se conoce o no se entiende, entonces las personas viven enseñando y transmitiendo conocimiento sin poder espiritual. Podemos enseñar lo que sabemos, pero solo impartimos lo que tenemos. Si yo solo enseño conocimiento, eso no tiene la capacidad, hermano, de producir vida en una congregación, vida en los discípulos de Dios, en los hijos de Dios, solo el conocimiento. Cuando yo imparto la palabra, cuando yo imparto de lo que yo estoy experimentando con el Señor a través de la palabra viva, eso tiene la capacidad de producir vida en la gente. Amén. Bien. Se nos fue el tiempo otra vez. ¿Alguna consulta, pregunta, duda antes de irnos? Pastor, estaba pensando en mí, cuántas cosas hacemos con ese conocimiento humano de la palabra. Y a veces no vemos los resultados que anhelamos ver porque nos falta esta enseñanza también. Así que estar aquí, escuchar su clase es realmente importantísimo. Y ojalá el Señor nos ayude a buscar eso. Amén. Amén, hermana Gladys. De eso se trata. De ir haciendo los ajustes y permitiendo al Espíritu Santo que vaya renovando también nuestra mente. ¿Ya? Gloria al Señor. Bien. Les pido por favor que me manden su tarea. ¿Ya? Un resumen de lo que entendimos, recibimos hoy día, ¿ya? O lo que le llamó la atención. Y si tiene alguna pregunta, también me la puede hacer a través de ese resumen. Si surge alguna duda que quiera dialogar conmigo, no dude también en escribírmelo. ¿Ya? Bien, amados. Genial, genial. Ok. Voy a apagar la grabación.